Gladiador cumple 25 años. Ridley Scott y la precisión histórica, no. Máximo logró restaurar la República en Roma no hace cientos de años, sino hace apenas 25. Gladiador, la película de Ridley Scott, ganadora de 5 premios Oscar, pero también nominada a 6 premios de la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror de los Estados Unidos, cumplió ya un cuarto de siglo. Gladiador inauguró toda una época. Hizo de Russell Crowe una figura más que internacional y se convirtió en la segunda película que más recaudó en taquilla en el 2000, solamente detrás de Cómo el Grinch se robó la Navidad. Nada mal. Con una secuela estrenada en 2024, considerada un clásico por toda una generación, muchos la revisan hoy solamente para señalar sus errores en cuanto a precisión histórica. ¿Es válido o útil ese ejercicio? Para platicar del tema y de este peliculón, invitamos a este podcast a Becca Duncan, historiadora y divulgadora del arte, autora y admirada por toda la redacción Cine Garage. Felices 25 años, Gladiador. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísima Becca Duncan, no sabes de verdad la alegría que me da que estés finalmente en los micrófonos Cine Garage. La redacción entera demandaba tu presencia y ahora te tenemos aquí. Bienvenida, mil gracias por aceptar la invitación. Oye, no, yo estoy muy feliz de estar aquí y solo espero que cuando dices tu redacción no es como cuando yo digo mi consejo editorial, que en realidad son mis perros. Bueno, hay perros, hay gatos, hay canarios en la redacción, pero hay gente que de verdad quería que estuvieras aquí desde hace mucho y me imagino que gente en el público también, que además estoy seguro aplaudirán tu aparición en los micrófonos Cine Garage. Vamos a hablar de Gladiador, Becca. ¿Tú sabías que Gladiador ya va a cumplir 25 años? Esa es la primera noticia para toda la gente que está escuchando este año 11 del podcast Cine Garage. Estamos celebrando con películas que, no es para hacerlos sentir viejos, pero que están cumpliendo años significativos en el 2025. ¿Tú tenías en cuenta eso para empezar a calentar el coliseo en el que vamos a aventurarnos hoy? Fíjate que no, pero cuando me lo dijiste, pues sí, me sentí viejísima, ¿eh? Me traumé. No. Dije, ¿cómo es posible que ya va a cumplir 25 años? Soy una anciana. Se estrenó en mayo del año 2000 en Estados Unidos, a mediados de mayo en México, y pues fue una película, como decía yo en la introducción, que generó una época. Antes de seguir y antes de empezar a desmenuzar todo lo que nos llama la atención y lo que no de la película, recordarle a la gente, en este momento se pueden suscribir al podcast Cine Garage, denle ahí al botón de suscripción, denle ahí a la campana, al icono de la campana, para que nuestros podcasts lleguen automáticamente a todos y todas ustedes. Ahora sí, Becca, de entrada, habiendo dicho que la película ya tiene 25 años, que es una jovenzuela que está despertando a la vida, ¿tú te acuerdas la primera vez que la viste, si te gustó o no te gustó? Me imagino que tendrías 4 años, no sé si te dejaron entrar al cine. No, ¿qué pasó? No, yo tenía 12 años cuando Mira. salió. Sí, Uh-huh. y fíjate que yo no recuerdo haberla visto en cine. No estoy segura si la vi en cine, supongo que no. Pero recuerdo haberla visto mucho en la tele porque a mi papá le encantaba. Entonces todavía existía el Blockbuster, imagínate. Sí, Entonces sí. íbamos a sacarla y cada vez que estaba en la televisión, mi papá la veía. Y además, en esa época, en esos primeros años después de haberse estrenado, más allá de que estaban en Blockbuster, como que a alguien se le ocurrió en Canal 5 que la película encajaba con la Semana Santa. No, ya ves que nos inundan de películas de romanos. Alguien dijo, vamos a pasar Gladiador, y no fallaba. Jueves Santo, Viernes Santo, en la noche pasaban Gladiador, que si de por sí es larga, con los comerciales duraba como 8 horas. Yo la verdad recuerdo que me emocionó mucho. Yo tuve la fortuna de ver películas serie B en el cine desde muy niño y había de repente alguien que programaba todas estas películas de gladiadores y luchadores italianos que luego se doblaban al inglés y que presentaban cosas completamente absurdas en la pantalla. Más allá de haberla visto con tu papá tantas veces, te emocionaba porque
yo entiendo, ¿no? Siendo un pequeño niño bruto como lo fui, a mí ver trancazos y espadazos siempre me emociona en el cine. Pero no sé, desde el punto de vista de una niña, de una mujer, de una adolescente, qué tan atractiva era una historia como esta a la hora de enfrentarte con ella en la pantalla. Ujú. Pues, a ver, nunca fui así súper fan de las películas de guerra, pero sí siempre fui una ñoña. O sea, digo, por algo terminé estudiando lo que estudié, por algo me metí en esto de la historia del arte, y siempre me gustaron las películas históricas y las novelas históricas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, a mí siempre me llamó la atención, aunque la verdad sí tengo que decir que las escenas de batallas luego me daban mucha hueva, como que yo sentía que duraban demasiado. Es como, okey, ya Sí. pasemos por esto, ya entendimos que se murió un montón de gente, ¿qué sigue? Claro, ahora que la revisé, fíjate lo que son las cosas, a mí medio me estorbaban también las escenas de pelea, o sea, ya me llamaba más la atención, la vi apenas ayer para grabar este podcast, evidentemente ya la había visto yo varias veces, entre ellas las retransmisiones en Semana Santa, y sí me interesaba más el contexto, no el contexto, la historia Sí, política las que hay. intrigas, ¿no? Exacto, ¿no? Ujú. Cómo se hablan en secreto, cómo se hablan en código. Y decía yo, mira, si leyéramos al trompismo desde Gladiador, creo que le daríamos a varios clavos. Siempre se me ha hecho interesante cómo rescatar películas de la memoria nos puede hablar de cosas que están pasando en la actualidad, Beca. No sé si a ti te pasa con esta o con otras películas. Yo te juro, yo veía ahí el ascenso del trompismo de manera clara y contundente. A lo mejor estoy imaginándome de más. Bueno, mira, yo creo que siempre va a pasar que estas grandes obras de, digamos que ya podemos decir de la historia, ¿no? Creo que el Ujú. Gladiador ya lo podemos meter en esa categoría. em, Siempre tienen algo que decirnos, ¿no? Creo que también por eso los clásicos son clásicos, sea un libro, sea una película, sea una obra de arte, siempre hay una nueva perspectiva, una nueva mirada que les podemos dar y creo que siempre nos hablan de, pues, de temas universales y de temas con los que podemos conectar. Ahora, ya el tema político creo que es interesante, analizarlo, más desde ahí, ¿no? Porque creo que si la historia de Gladiador nos sigue llamando la atención y nos sigue diciendo cosas, pues es precisamente porque esa intriga política está muy bien armada y toca temas que nos resultan muy cercanos. Y creo que hay también, otras cuestiones que quizá abordando ya pues, la actualidad, son interesantes, porque creo que sí hay una intención de Ridley Scott de hacer ciertas alusiones a los regímenes totalitarios. Y eso lo vemos no solo en la historia que se nos cuenta, porque, bueno, es literalmente un imperio, ¿no? Donde hay una pugna por la herencia a ese imperio, pero creo que también en la manera en la que maneja el aspecto visual, la película, claramente Scott está haciendo guiños a momentos históricos que resuenan con muchísima fuerza hoy. Por ejemplo, hay referencias muy directas a el nazismo en la manera en la que construye la imagen, ¿no? Hubo una película muy importante de ese periodo de una mujer directora de cine, una de las pioneras, Leni Riefenstahl, Claro. que bueno, seguramente muchos de los que escuchan este podcast conocerán, es un clásico en la historia del cine, donde vemos estas escenas de las juventudes nazis, de los soldados, de procesiones en la calle, donde se ve como la grandilocuencia de la arquitectura nazi, ¿no? Y no hay que olvidar que ese fue un régimen que estaba muy interesado en la antigua Roma y toma muchas claves, inspiración muy directa de los antiguos imperios romanos, y hay que pensar que Roma no se veía, ya que estamos también un poco con el Sí, tema sí, de sí. las precisiones históricas, Roma no se veía como nos la presenta Ridley Scott. Estos grandes espacios abiertos donde se ve la magnitud de la arquitectura y ese peso de la arquitectura, así no era Roma, ¿no? Hay que imaginarla como una ciudad, un poco más caótica, un poco más, enredada de callejones, ¿no? Más chozas que templos, podríamos Un decir, poco ¿no? también, exacto. Y no hay que olvidar que la arquitectura, dentro de las artes, es la que hace más visible el poder en el espacio público, ¿no? Entonces, la arquitectura tiene esa manera de mostrarte el poder del Estado, y eso Hitler lo entendía muy bien. Entonces, creo que ahí vemos cómo Scott, y no es el primero que lo hace, podemos No, hablar no, de no. Star Wars y Leni Riefenstahl también, ¿no? Pero Scott está tomando estas influencias
para de alguna manera sí hacer un comentario sobre qué sucede cuando se tiene tanto poder, ¿no? Y esa historia entonces nos permite traerla al presente también, ¿no? No es solo una historia sobre el Imperio Romano, es una historia que nos cuestiona sobre la manera en la que el poder corrompe y que eso le da una resonancia en cualquier momento histórico. Claro, que además, bueno, no es que Scott sea precisamente un revolucionario de hoz y martillo, pero sí, por lo menos en esta película, en varias otras, ahí coincido contigo, sí nos hace y provoca justo a través del lenguaje visual una identificación directa, en este caso con el personaje de Máximo, que, curioso, renuncia al poder cada vez que se lo ofrecen, ¿no? Es como una contraparte que podría incluso parecer maniquea, muy, muy bien escrita. No voy a dejar el dato de lado. El guión es de David Franzoni, John Logan y William Nicholson, que fueron turnando, fueron agregando cosas, despiden a uno, jalan al otro y se va como conformando la historia. Ahora que lo mencionas, para mí toma doble relevancia el personaje de Máximo. Russell Crowe, yo creo que en su mejor momento, siento que es un actorazo, creo que este es el mejor momento que hemos tenido hasta ahora de Russell Crowe. Ese personaje curiosamente no quiere el poder. Todo mundo se lo acerca, todo mundo se lo ofrece una y otra vez, a punto incluso de salir a la última batalla. Le dicen, amigo, puede ser tú, ¿no? ¿Por qué no tú? Él lo único que quiere es irse a su casa. Y esa contraparte me parece bien interesante en cuanto al retrato de las peleas por el poder. Uno que no lo merece, fíjate, hablando de criticar sistemas, ahora que tanto se habla de la meritocracia, uno que no merece el cargo de emperador, lo quiere a toda costa, y el otro que a los ojos de los demás podría ser un emperador muy justo, le dice que no todo el tiempo al poder. Ese juego, ese equilibrio que va y que viene, me parece bien interesante, Beca. Sí, y además está como atrapado en su propio éxito, ¿no? De alguna manera. No solo por esta parte de que, bueno, todo el tiempo le están ofreciendo este poder que él rechaza, pero también si lo pensamos, él no quiere la violencia, ¿no? No, Pero, pero es tan buen soldado que pues el destino lo va llevando por ahí, aunque él se resiste y él, como dices, lo único que quiere es regresarse a su casa y estar con su familia. De alguna manera creo que hace con un poco de la odisea de pronto, ¿no? Es finalmente casi como una tragedia griega, Gladiador. sí. Pero eso también me parece bien interesante, ¿no? Este personaje que pues sí, es víctima de su propio éxito. Que es un poco también el apunte que hacen muchas películas bélicas de este siglo en particular. Esta especie de maldición que tienen los soldados, muchos de ellos se entregan por una causa, no voy a decir que no, ya, ¿no? Evidentemente Bien. hay matices, hay quien sí, hay quien no. Cuando regresan al país por el que combatieron, no encuentran otra manera de sobrevivir que que seguir viviendo de los trancazos, que es un poco lo que le ocurre a Máximo. Lo único que sabe hacer es agarrar la espada y ejecutarse a quien tenga enfrente. Sí. Es su mejor talento y es al mismo tiempo su mayor maldición. Es un personaje, yo creo, muy, muy bien escrito, muy bien acomodado. Solo para contextualizar a la gente que haya nacido del 2010 para acá y que a lo mejor no han visto la película, nos cuenta la historia de un general romano completamente ficticio, y entraremos a ese tema, que a nombre de Roma y del emperador va a combatir a los brutos de Germania, ¿no? Que era como el último terreno que le faltaba a la Roma de esos años por dominar y por conquistar. Triunfan. El emperador le dice, amigo, tienes que devolverle, a través de ti le devolveré el poder al Senado, ya no quiero que esto sea un imperio, quiero que sea una república. Él dice que no, pero el destino lo jala, hasta que él es destituido, se le manda a asesinar, sobrevive y tiene que vivir a partir de ahí siendo esclavo, peleando en las pequeñas arenas que había por toda Roma. Eso sí es un dato cierto, había arenas de pelea por toda Roma. Y a partir de ahí, entre una venganza y la necesidad de, pues hagamos que el último deseo del emperador se convierta en realidad, tenemos que pelear y tenemos que matar a quien se nos pare enfrente. Esa es más o menos la anécdota de la película. Más allá de que Roma no era como se veía, Beca, la película se toma muchas libertades desde el punto de vista histórico. Repito, ya iremos hacia allá. Visualmente, como
espectadora completamente normal, más allá de tu sapiencia en cuestión de historia y de arte, ¿te gusta la película? Quitando ya el hecho de que nos dijiste, ay, me aburren las peleas, a mí también ya me aburrieron. Pero, por ejemplo, ¿se la pasarías a tu sobrino Sí, de claro, 14, 15 años, verdad que sí? claro. A ver, además porque, digamos, ahorita ya le entramos al tema de que si las películas tienen que ser clases de historia, ¿no? Ahora vamos. No, podemos ya después desmenuzar ese tema como dices. Más allá de que puedas estar o no de acuerdo con la manera en la que se representa la historia, insisto, es una historia que, que ya marcó al cine universal, ¿no? Y me parece que simplemente por eso, claro que hay que verla. A ver, no es mi favorita Ridley Scott. Si tú me preguntaras, yo primero le pondría a mi sobrino a Blade Runner antes que ponerle Gladiador. Pero Eso. que tiene que ver Gladiador, me parece que es de esas películas que uno tiene que ver en la vida, porque es de los grandes clásicos y va a ser, no tengo ninguna duda, de las películas más importantes del siglo XXI. Lo decía yo en la introducción, el año 2000 fue la película que mayor recaudación tuvo en taquilla. Qué curioso, solo atrás de cómo el Grinch se robó la Navidad. Esa fue la única película que le ganó. Pero te voy a decir, eso nos dice que nos gustaban los antihéroes en ese momento, ¿eh? Sí, porque el Grinch tampoco es precisamente la mejor persona del planeta, ¿no? Mm, Y es la estrella de esa historia. Es ujú, un poco ujú. el gladiador de la Navidad, Exacto, ¿no? algo así, algo así. Sin espada, pero es el gladiador de la Navidad. Solamente para redondear el dato, hablando de que es una película que se tiene que tiene que ver solamente del lado técnico, pues bueno, tiene una lluvia de efectos visuales realmente apabullante. La música se dividió entre Lisa Gerard y Hans Zimmer, que no es poca cosa. La fotografía es de John Madison, que, bueno, también se encargó de la Gladiador 2, que pobre cómo le fue en la comentocracia de Twitter. Repito, ahora vamos para allá. Pero él mismo hizo la fotografía de las dos reinas de American Woman, de Logan Wolverine, para volver a los antihéroes. Es decir, es un fotógrafo bastante hábil como para estar al mando de un personaje como Ridley Scott, que para mí es uno de los directores más competentes que ha tenido el cine, yo creo que de todas las épocas. No lo podemos acomodar generacionalmente, pero creo que a nivel dirección, producción, porque él se encarga de producir sus propias películas, lo cual le da una libertad creativa muy grande que muy poca gente tiene. Es uno de los mejores directores que hemos tenido y solo por eso valdría la pena ver esta, pero dejándoselas así, él es el creador de Blade Runner, un clásico en muchos sentidos del cine y dentro de muchos géneros. Él es el que impulsó la saga Alien, que también tiene por ahí mucho por dónde agarrarle y encuentra, yo creo, en Gladiador un momento muy inspirado de su propia cinematografía, con un clásico que poco a poco ha ido engordando y que ahora está cumpliendo 25 años. Sobre la precisión histórica, Beca, yo decía en la presentación de este programa, pues que sí, o sea, estamos hablando de un periodo histórico que sí ocurrió. Una investigación rapidísima por internet le puede dar a cualquiera el contexto de la película. Hay personajes que sí existieron, el famoso Máximo jamás existió, pero Marco Aurelio existió, su hijo Cómodo también existió. Es decir, hay guiños hacia la historia y por supuesto eso hizo que tuviera varias nominaciones al Oscar. Sin embargo, este es el dato del cual quiero partir. La película también tuvo 6 nominaciones el mismo año, por supuesto, de parte de la Academia Norteamericana de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror. Es decir, por un lado tenemos a la Academia, y por el otro lado una bola de nerds como yo que dicen, nosotros somos la Academia de la Ciencia Ficción, Fantasía y Horror, y también nominan a la película a 6 premios. Eso a mí ya me daría el campo suficiente para entender que el cine no tiene por qué respetar ni ser históricamente preciso, que debe ser tan elástico como las libertades que se tomó el señor Scott en esta película, Beca. No sé qué opinas. Yo estoy de acuerdo. Yo hablo mucho de esto, que para mí el cine y la literatura, ¿no? La novela, no tienen que ser clases de historia. O sea, tú tienes que aproximarte a una
película, serie, novela histórica, ¿no? Entendiendo esto, ¿no? Si tú quieres aprender de historia, bueno, hay muchos libros escritos por historiadores, donde te van a contar la verdadera historia, como les gusta decir, ¿no? Donde sí, te van a contar algo con precisión, bien investigado, etcétera. Ahora, a mí me parece que las películas no tienen por qué cumplir esa función. A ver, yo creo que también hay parámetros, ¿no? Claro, claro. Ni tanto que queme al centón, que no lo alumbre. O sea, también hay algunas que dices, esto es un churro, ¿no? Pero a mí lo que me gusta de películas como Gladiador es que siento que te presentan algo, pues, lo suficientemente bien investigado, bien armado, porque hay que decir que Scott tuvo asesores históricos para este Claro. proyecto. Hay muchos otros que no los tienen, pero él sí tuvo asesores históricos. Entonces, hay muchas cosas que sí son totalmente precisas históricamente, y hay otras donde se dan sus licencias, como debe ser, ¿no? Hay que entender las películas históricas como cuando se adapta una novela a película. Es una adaptación, es una interpretación de la historia. Pero no vayas esperando a que te den pelos y señales absolutamente todo lo que sucedió tal cual como fue, porque esa no es su función, ¿no? Claro, y porque además caeríamos en una especie de desmantelamiento de la propia función del cine, que es enfrentar una realidad creada, generada para la pantalla, pensada para que desde la pantalla se enfrente a la realidad que estamos viviendo fuera de la pantalla. Esa es una de las funciones que muchas veces de manera involuntaria, pero también irremediable, cumple el cine. Hay un cuento de ¿es de Matheson o es de Ballard? Es de Ballard, uno de mis autores favoritos de ciencia ficción, en el que de repente en el futuro tienen chance de viajar al pasado, pon tú a la época de Marco Aurelio, mandar un pequeño equipo de grabación para que, no sé, graben un evento en el Coliseo, una pelea de gladiadores, regresen al presente, es decir, nuestro futuro, y la gente lo pueda ver en televisión, como era, ¿no? O sea, grabado in situ, digamos. Y la gente se empieza a quejar de, híjole, no está tan emocionante, híjole, no, se ve bien pobre, yo me imaginaba más gente en el Coliseo. Entonces lo que empiezan a hacer las productoras de televisión que pueden viajar al pasado es llevar equipo y llevar infiltrados para que eso cada vez se empiece a ver más espectacular y cumpla las expectativas del público y empiezan a alterar la historia de tal forma que ya te imaginarás, eso se vuelve un verdadero desastre. Pero Ballard lo que hace también es de alguna forma reflexionar entre la demanda estricta de la precisión histórica y lo que decías tú, de repente la generación de un espectáculo tan impreciso y tan extravagante que ya ni siquiera tiene que ver no con esta realidad, sino con la nuestra. Pedir que el cine sea precisamente histórico sería como ir en reversa de lo que nos cuenta Ballard, tiene que ser así no eran yo lo pensaba mucho ahora que veía la película, de verdad así eran las telas con las que se vestían en la Roma antigua, porque todo mundo se queja de los edificios y de los cascos, ahora hablamos del casco de Máximo, ¿no? Y yo decía, si de veras se van a fijar en eso, pensemos en que una barba como la que traía Máximo, tan cuidada, tan peinada, tan brillante y tan limpia, con ropas que siempre están planchadas, pues ya desde ahí estamos partiendo de una imprecisión en la que deberíamos relajar no solo el ojo, sino la razón, Beca. No sé qué opines. Sí, totalmente. A ver, como dices, partiendo un poco del escenario, ¿no? Que es quizá lo primero que encontramos. Pues sí, efectivamente Roma no se veía de esa forma, ni siquiera por las proporciones, estos grandes espacios públicos, eso no existía. Y algo que quizá le sorprende mucho a la gente es que los edificios de la arquitectura romana y griega no eran blancos. Es decir, Estaban ni las pintados. pirámides aquí, ¿no? Tú Sí, ves el sí, sí, Teotihuacán sí. y lo ves piedra gris, pero en realidad todo eso estaba pintado. Es el mismo caso con la antigua Roma. Hay que imaginar que los edificios estaban pintados, tenían murales, tenían un montón de color, ¿no? Lo que pasa es que con el paso del tiempo, pues así es como los vemos hoy, los vemos en blanco, ¿no? Entonces, bueno, ya de ahí, pues sí, efectivamente no se ve como una Roma real, pero ya hablamos un poquito de que eso tiene un sentido narrativo, ¿no? Ujú. Hay un motivo por el cual deciden hacerlo de esa manera, ¿no? Y podemos entrar a otros detalles, ¿no? Por ejemplo, Marco Aurelio
no hay ningún indicio de que haya muerto por ningún tipo de asesinato, conspiración, ¿no? O sea, no murió asfixiado, para empezar, no hay nada que nos indique que pudo haber sido asesinado por su hijo, pero es una decisión que se tiene que tomar para que la historia pueda avanzar, la historia que nos Para que nos hable del ascenso de un autócrata, que es lo que estabas diciendo al principio, ¿no? Exactamente. Es lo que te genera, pues, toda la tensión de la película, ¿no? Y te genera también, pues, toda la idea del villano, ¿no? Es decir, el Cómodo de Ridley Scott, de Joaquín Phoenix, es el más malo de Malolandia, o sea, ¿sabes? Sí. Al grado de que mata a su propio padre. Claro, no, su hermana lo dice, odia a todo mundo, ¿no? Así de Exacto. sencillo. Exacto. Entonces, ¿cómo más te van a presentar o te van a ayudar a construir ese villano si no es con esa escena brutal de él matando a su padre, además de la forma más perversa, que es con un abrazo, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí. eso como escena dramática, bueno, es brutal. Entonces, efectivamente, no, Marco Aurelio no murió de esa manera, ¿no? Y el mismo caso con Cómodo. Si nos remitimos a la evidencia histórica, no muere él ahí, en A manos de un gladiador. exactamente, en combate con un gladiador, ¿no? Desde luego que no, aunque te voy a decir que su muerte sí tiene mucho chismecito, porque él sí muere asesinado. Él muere porque, bueno, era un tirano total, entonces hay una conspiración en su contra, ahí sí, y, él es primero envenenado por su amante, pero logra vomitar el veneno, y entonces los conspiradores dicen: "No, güey, pues se va a amputar, ¿no? Si se da Sí es cuenta, malo. no manches". Entonces, pues, mandan a un luchador, alguien con el que él practicaba lucha, porque a él le gustaba mucho la lucha grecolatina, no se imaginen el santo, Sí, por favor, sí, 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 ¿no? no, no. Lucha grecolatina, asfixiarlo, a él sí muere asfixiado, como Él sí muere asfixiado, sí muere fíjate. asfixiado. Pero, por ejemplo, sí hay una cierta resonancia con ciertas cuestiones históricas en estos 2 personajes. El contraste que se hace entre Marco Aurelio y Cómodo, por ejemplo, Marco Aurelio es como muy zen, ¿no? O sea, es como viejito sabio. Como que viene de China, ¿no? Ajá, exactamente. Pues bueno, Marco Aurelio era una persona muy cercana a la filosofía, era estoicista, era ascético, es decir, sí tenía esta beta, filosófica, y por otro lado, Cómodo sí era tiránico, o sea, eso sí es algo que está registrado, y también, era un fanático de las peleas de gladiador, al grado de él también pelear como gladiador. O sea, esto no lo muestra en la película, a mí me hubiera gustado quizá verlo, creo que hubiera sido algo interesante, pero de alguna manera Cómodo sí pisa, el La arena. arena. Ajá, no en las circunstancias en las que nos plantea la película, pero hay registros de más de 700 ocasiones en las que él se viste de gladiador y se baja ahí a pelear. Obviamente él gana, ¿no? En todas las Claro, ocasiones. claro. Él nunca pierde, pero Pues era peleó más que el santo, Beca. sí, no, bueno, imagínate eso. Entonces, pero, un poco les pongo estos ejemplos para entender que no nos narra la historia tal cual como sucedió, pero está inspirado en hechos históricos, ¿no? Y la utiliza, como decías hace rato, para jugar dramáticamente, no solo con los personajes, sino con la narrativa que se está construyendo dentro de la película y evidentemente emocionarnos. El cine es emoción antes que cualquier otra cosa, lo diga quien lo diga. Ahora que decías lo de que Cómodo también se metía a la arena, 700 peleas, nada menos. La película no lo refleja así, pero hay un detalle que utiliza de la vida real justo para hacer al villano más villano y a nuestro héroe más héroe. Hasta donde yo pude ver y pude investigar, desmiénteme, Beca, por favor, Cómodo a la hora de pelear, pues sí les daba media estocada a los gladiadores con los que se iba a meter en la arena, es decir, sí les metía la puya, los hería o escogía gladiadores o que ya no podían ver o que es decir, iba a ganar, como dices. Y eso, si bien no se refleja en la película, cuando Cómodo se acerca a Máximo, le dice, tú y yo nos vamos a ver en la arena, pum, le mete la navaja por el costado y le dice, a ver, ahora que te estás desangrando, vámonos a ver uno a uno. De nuevo, sacan algo de la realidad para construir
y fortalecer una ficción que nos tiene que emocionar y que al mismo tiempo va a convertir a la película en algo mucho más significativo de lo que habría sido simplemente retratar con toda la precisión posible un evento histórico o en este caso una pelea de gladiadores. Sí, definitivamente, eso era muy común. Lo que él hacía era, y no solo en las peleas de gladiadores, sino en otro tipo de como festividades que podían ser también bastante crueles de pronto. Él efectivamente buscaba que fueran gladiadores que hayan perdido algún miembro, ¿no? Brazo, pierna, ¿no? O sea, que estuvieran en alguna posición de desventaja. Eso Ujú. definitivamente, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que ves es eso, ¿no? Eh, hay un cierto eco de una situación histórica real, aunque, pues, por motivos narrativos no te lo ponen tal cual como fue, ¿no? Hola, soy Eric Estrada, anfitrión de este podcast Cine Garage. Vengo a invitarles a que se sumen a nuestro perfil Patreon, al perfil Patreon de Cine Garage, en donde van a conocer ese otro lado que trabaja en exclusiva para nuestros suscriptores. Si ustedes van en este momento a www.patreon.com/cinegarage, van a encontrar 3 formas distintas para suscribirse. Cada una de ellas les da acceso a cada vez mayor contenido dentro de ese perfil de Cine Garage, es decir, críticas a los estrenos en cine y en televisión, entradas a premieres y funciones especiales, descuentos en nuestros cursos y talleres, entrevistas a directores, actrices, actores, fotógrafos, guionistas que tenemos ahí sobre lo que se hace en México en cuestión de cine y también cobertura a festivales de cine nacionales e internacionales para que ustedes vayan checando cómo se va a poner la cartelera en adelante. Ustedes, al hacer su aportación, tienen acceso a todo el contenido durante un mes, 6 meses, un año, 5 años, el tiempo que decidan permanecer con nosotros y apoyar este proyecto, porque nosotros, con esa aportación, podemos seguir produciendo el podcast Cine Garage, muy popular en más de 40 países y uno de los más escuchados en materia de cine en todo Hispanoamérica. En esta ocasión, mil gracias a Isaac Torres, Carlos Arza, Jorge Loria, Jessica Leiva, Octavio, César Marmolejo, Gaby Guillén, María Isabel Méndez, Jan Osorio y Katy. Ellas son solo una parte del ya nutrido grupo de Patreons en Cine Garage que ya disfrutan de este contenido exclusivo y que apoyan a este podcast Cine Garage. Vayan, suscríbanse, descubran todo el contenido que tenemos solamente para nuestros Patreons. Pertenezcan a este selectísimo grupo de debate alrededor del cine. www.patreon.com/Cine Garage. Ahí nos vemos. ¿Sabes qué me llama la atención, Beca? Tú que tu especialidad es el arte, que dentro de la película, en lo visual, en esta construcción completamente ficticia de Roma, por lo que menos hay es arte. O sea, no hay estatuas significativas, como que no se refieren a la presencia del arte en sí, en las calles de una Roma, que ya sabemos que no se veía así, como que les da igual. No sé si tú te diste cuenta que no hay nada realmente significativo ni en los adornos de las casas, ni en las lámparas. No hay, ¿no? Ya lo dijimos, no están pintados los edificios, pero no hay esculturas completas. Nunca vemos una escultura Sí. completa. No sé si eso te llamó la atención. Fíjate que no lo había pensado. Yo más bien me había fijado en esto de que, pues, la arquitectura está muy exagerada, Sí, en las proporciones y bueno, este detalle de que, pues, no aparecen con la pintura, la policromía, como decimos los historiadores sí, del arte, sí, para sí, sonar sí. acá muy serios. Este, pero no me había fijado en todo lo demás, pero fíjate que si yo me atrevería a proponer una hipótesis, es también porque las producciones históricas son carísimas, ¿no? Claro. Entonces, entre menos ornamentación le pongas, más te ahorras en costos de producción. Además, hay que decir que, pues sí, mucho los costos de producción seguramente se fueron a lo bélico, ¿no? O sea, esa primera escena de la Sí, de la batalla contra los germanos, dices: "Hijo, mano, ¿eso cuánto les costó?", ¿no? O sea, estaría súper interesante ver la primera escena de Salvando al Soldado Ryan
con la primera escena de Gladiador. A ver si yo tengo la impresión de que duran más o menos lo mismo. Estoy hablando muy a bote pronto, pero sería interesante ver cómo esas dos guerras, esos dos enfrentamientos se ven en paralelo en la pantalla. Yo le dejo ahí el experimento a cualquier gente que nos esté escuchando para que se aviente el video y lo publicamos en Cine Garage sin ningún problema. Pero sí, nada más esa primera escena que también habría que ver, como decía yo con el cuento de Ballard, si hay incluso precisión histórica en la manera en cómo se dan las peleas y las batallas. No, fíjate que ahí sí le echan un poco de su cosecha. O sea, es Pues decir, sí, algunas de las del armamento que podemos encontrar ahí sí existía, sobre todo como estas catapultas, ese tipo de cosas, sí existían, pero no móviles. Ahora, a ver, yo solo tengo que aclarar aquí una cosa. Yo no soy experta en la antigua Roma, ¿eh? pero hiciste tu investigación. No, van a llegar los trolls, ya los vi, ya los vi. Pero sí, de lo que yo pude investigar para este podcast, sí existían, pero no eran móviles. Es decir, esas podían estar quizá en los límites de las ciudades, pero así como de que se fueran arrastrando una catapulta con llantitas hasta el norte de Europa, no, pues no. Pues no. ¿Alguna otra cosa que hayas investigado y que tendríamos que que subrayar para que la gente tuviera en cuenta en cuanto a la precisión histórica? Si había, no había. Yo tampoco estoy seguro, que además es un elemento que se nos pierde. Tampoco estoy seguro que un general romano tuviera un lobo como mascota, por ejemplo. Sí, bueno, sí hay registros de estos animales exóticos, digamos, involucrados entre la nobleza romana o la élite romana y también en muchas de estas peleas de gladiadores. No sé si específicamente ese animal y en ese conjunto, Ajá. ¿no? Ahora, una cosa que fíjate que yo quería plantearles que me pareció súper interesante es este tema del dedo, que es muy famosa esa escena, ¿no? Donde Sí, Joaquín Phoenix en su papel de Cómodo decide quién vive y quién muere a el partir perdonavidas, en pocas palabras, ¿no? exactamente del dedo. Fíjate que yo lo que pude encontrar es que no hay realmente un registro de que eso fuera así y realmente eso sale de un cuadro. O sea, la primera vez que aparece eso en una o vinculado a una escena de un gladiador es de una obra de 1872 Uy, pues de un mucho sí, después. sí, 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 de un pintor, francés, Jean-Léon, Gérôme. Y bueno, él hace una escena de gladiadores donde aparecen, con este gesto, y a partir de ahí es que se empieza a, pues, a popularizar la idea de que así era, ¿no? Hablando de precisión histórica, ¿no? En este caso, pues la pintura, hasta donde, por lo que dices, tampoco está basada en una precisión, o sea, ¿No? se lo inventó Se lo y inventó el dijo, pintor, sí, sí, es sí, muy sí, probable, porque no hay fuentes históricas que lo confirmen. Y otra cosa que también me parece interesante de lo que decías de estas lecturas de pronto maniqueas de la historia, es que la película también parece poner en tensión la autocracia, ¿no? Representada por la monarquía en Cómodo contra la república, ¿no? ujú, Como tú lo estabas explicando, la república representada por el Senado. Pero fíjate que me puse a leer también más de cómo funcionaba el Senado romano y realmente, así que digas, la voz del pueblo no eran. no, no, O sea, era la élite, ¿no? O sí, sea, no era una democracia representativa, pero ni por asomo, eso, bueno, creo que a todos nos queda clarísimo, es decir, solo votaban los hombres de entrada, ¿no? exactamente, con propiedades, ¿no? O sea, había muchas limitaciones y entonces quienes terminaban en el Senado eran una élite que, pues, finalmente utilizaban su lugar en el Senado para beneficiarse a ellos y a sus familias. Nada como hoy en día. No, no, Eso nada que ver no con el mundo sucede contemporáneo. No, no, no. Ahora que vivimos una democracia plena universal, eso nos en suena en lejísimos, ningún lugar Beca. del mundo pasan estas cosas ya. Qué bueno Digo, que lo aclaras. en la Sí, antigua sí. Roma, los senadores utilizaban su lugar para beneficiar, pues, sus carteras, ¿no? Básicamente. Entonces, es una lectura maniquea, porque tampoco es que darle el poder al Senado hubiera representado realmente el mejoramiento de las condiciones de la ciudadanía de a pie, ¿no? Claro. Ujú. Era nomás como un camino alterno
no vamos a decir menos cruel, pero un Menos poquito más peor. hipócrita, ¿no? Menos peor, digamos, ¿no? ¿Tú viste Gladiador 2, Beca? No, no, no la he visto. Ay, es que hablando de precisión No. histórica, yo ahí sí fue donde dije, pues sí, evidentemente poner tiburones en una pelea de Sí. barcos, en un coliseo, es demasiado, pero imagínate que eres un niño de 7 años y te llevan a ver eso. Yo, la verdad, que te digo, vi peleas de gladiadores y de luchadores desde muy joven. Yo, la verdad, sí envidio al niño de 7 años que llevaron a ver Gladiador 2 y se quedó con el ojo cuadrado. Evidentemente, luego hay que decirle que eso no pasó y que, como dices, hay otras vías para informarse de la historia, pero la emoción que eso le pudo haber comunicado al público infantil a mí me sigue pareciendo realmente fenomenal. Y yo creo que ahí es donde tenemos que relajar un poco la visión. El cine es todo lo que acabamos de decir aquí, genera discursos, genera debates, genera intercambio de ideas, pero dentro de todo es un espectáculo y es un espectáculo audiovisual. Entonces, yo propongo esta reflexión, a ver qué opinas tú, Beca. Si una película propone entretenerse a partir de lo descabellado, habría que entrarle a eso antes que pedir una precisión histórica en una película que es secuela de otra que está cumpliendo 25 años. No sé si me estoy Sí. explicando. Es como pedirle demasiado a la película en lugar de decir, pues mira, es la segunda parte, no es tan importante, la otra ya tiene 25 años, el mundo es un desastre, vamos a olvidarnos del planeta durante 2 horas. No sé si estás de acuerdo. No, sí, a ver, de los tiburones, No, más o menos claro. para decir rápido, obviamente eso no sucedió, pero te voy a decir de nuevo, el tema de la interpretación. Sí hay evidencia de que se podía inundar el Coliseo, Ujú. ¿no? Y incluso, a ver, te voy a dar un ejemplo local. En el siglo XIX existió un circo muy famoso, el Circo Orrin, que estaba donde antes está el Teatro Blanquita, seguramente han oído hablar del Sí, Circo Orrin, muy famoso. Bueno, incluso ellos también inundaban su teatro y también hacían batallas ok, navales en su teatro. Entonces, es decir, wow. no es que eso fuera una tecnología imposible de lograr, ¿no? Entonces, un poco voy a esto para el punto que tú señalas, ¿no? Se vale a veces decir, bueno, está este datito que igual y lo puedo exponenciar, exagerar, ¿no? Pero es con un sentido narrativo y se vale. Entonces, a mí no me gusta tanto ese purismo. O sea, a mí me gustaría más cuestionar, bueno, si las actuaciones son creíbles, y, ¿no? O sea, Sí, no, si la historia te meterte al cine, atrapa, o sea, sí. exacto, meterte al tema realmente del cine, como sucede con la novela histórica. Yo no voy a criticar una novela histórica porque no sea un libro de historia. Yo voy a criticar una novela histórica porque no me compro la historia, pero porque no me la compro, no porque no sea pegada al dato histórico, sino no me la compro porque está, pues pues no sé, porque no le creo al Aburrida o vida, no le no. creo al Sí, personaje, me parece muy poco auténtico el personaje principal, lo que sea, ¿no? Está mal escrita. O sea, es decir, critiquemos el cine, critiquemos la literatura, no critiquemos la precisión histórica. Eso es un exactamente. poco a lo que yo iría. Y de nuevo, si quieren acercarse a la historia de la antigua Roma, hay muchísima bibliografía muy buena al respecto. Y yo a veces también lo que pienso es que es injusto exigirle a las películas y a las novelas históricas esa precisión académica, porque creo que al final cumplen un papel muy importante para acercar a la gente a ese conocimiento. Es decir, ese niño de 7 años que tú dices, Ujú, que se voló la cabeza con los tiburones en el Coliseo, igual y sabes que en unos años va a agarrar un libro de historia de Roma y se va a claro. clavar y se va a interesar. Y entonces, esa posibilidad que tienen, a veces yéndose a lo más loco y a lo más churro que puede ser el cine, que de pronto decir: "Oye, pero, ¿y esto sí pasó? ¿Y esto cómo fue? Y a ver, Oye, tío, ¿y de veras se ¿de veras podía, fue no? así?". Ajá, y que también nos pasa como adultos, ¿no? Yo leo a ver, yo estudié historia del arte, pero no puedo ser especialista en todo. Entonces, yo leo una novela histórica en la Edad Media y de pronto veo algo y digo: "Ay, ¿eso qué onda?". Y entonces me voy a mis libros. O me meto a Internet. Ujú. Y creo que ese camino es también muy importante que digamos, nos ofrece ese camino que es muy importante el cine también. Que alguien te lo detone, ¿no? Y que en este caso es una película quien detona esa curiosidad, ese préstame un libro para saber si esto es cierto o no, ¿no? Exacto. Y ahí te vas metiendo en el tema. Y habrá quien no, habrá quien, como dices, solo va a olvidarse del mundo 2 horas y ya, y lo que vio fue una buena película y punto final, Claro. ¿no? O por lo menos entretenida, como el caso de Gladiador Sí, 2, ¿no? exacto, exacto.
Pero ojalá haya más público que se empiece a interesar por la historia a raíz de ver este tipo de películas, ¿no? Claro, claro. Gente de Cine Garage, todo esto dicho por una de las mejores historiadoras de arte, del arte de este país. Así que No. relajemos la mirada. Beca Duncan, mil gracias por haber venido a este podcast Cine Garage. Antes de irte, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden ver? Háblanos de tu canal de YouTube para que en este momento la gente también se suscriba a él. Sí, muchas gracias. Yo tengo un canal que es mi nombre, Beca Duncan, y yo ahí hago un noticiero cultural los viernes en la noche. Los martes en la noche recomiendo libros, exposiciones, series, cosas que tengan que ver con arte, con historia, con literatura, todos estos temas culturales y ñoños. Y también me encuentran en todas las redes sociales como Beca Duncan. Beca con K. Beca con V y K y Duncan como los yoyos. Ya que estamos balconeando nuestra edad, Eric, pues ya que sepan que también jugamos con yoyos, Duncan. Yo tenía más trompo que yo, la verdad, yo era más trompero. Sí, trompero de trompo, Sí. no de tromp. No de pastor. No. Trompo de jugar trompo y pegarnos unos con los otros. El trompo, quiero decir. Mil gracias, Beca. Le invitamos a toda la gente a que se suscriba a tu canal de YouTube, que te busquen en las redes sociales. Mil gracias por haber participado en este podcast. Espero no sea la última vez que nos digas que sí. No, yo feliz de la vida. Vengo cuando tú me digas. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Claro que sí. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.